Buenas tardes. A continuación, vamos a hablar de la construcción de un ventilador neumático de bajo consumo de oxígeno para emergencias sanitarias relacionadas con pandemias o enfermedades respiratorias agudas. La exposición está a cargo de Jean Carlos Murillo, Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, como introducción tenemos que esta investigación se realizó en la ciudad de Swansea, en el Reino Unido, donde un grupo de investigadores plantearon la posibilidad de reducir el consumo de oxígeno por parte de los ventiladores mecánicos en casos de una emergencia sanitaria o una pandemia global. Para adentrarnos en el diseño y estructuración de este dispositivo, primero tenemos que identificar las propiedades elásticas en los pacientes ventilados y los parámetros fisiológicos involucrados en esta práctica de diseño. Entonces, para esto nos remontamos a los y otros científicos de propiedades elásticas del pulmón en pacientes ventilados mecánicamente. Entonces, en caso de llegar a una pandemia como la que se afronta actualmente, en circunstancias desesperadas es necesario soluciones creativas y optimistas para solucionar el problema de ventilación. Entonces, el principal aspecto que se debe tener en cuenta es el consumo de oxígeno, el cual tiende a ser el principal problema de esta investigación, debido a que el consumo de oxígeno en los dispositivos modernos oscila entre 15 y 40 litros por minuto. Inclusive si la demanda de fracción expiratoria de oxígeno es baja, los niveles de oxígeno se mantienen por los niveles anteriormente nombrados. Entonces, una de las características de diseños que tiene nuestro ventilador es la reducción en los niveles de oxígeno. Otro parámetro que se tiene que tener en cuenta es la fracción expirada de oxígeno, FiO2. Se debe tener en cuenta que generalmente el FiO2 se debe garantizar con condiciones de diseño que entreguen valores iguales o superiores a los 60 milímetros de mercurio en el paciente, con la intención de que en fracción de oxígeno por litro por minuto, de litro por minuto, los valores de oxígeno sean correspondientes a un 0,6 del entregado. Entonces, para disminuir estos valores, se deben de tener en cuenta varios elementos esenciales en el sistema de control del respirador, como son la regularización de algunos parámetros como el ciclo respiratorio, el modo de ventilación que se está usando y el volumen de gas insuflado. También hay otro componente que no se usa siempre, pero es muy general para la atención de estos pacientes, especialmente en medicina intensivista. Es el óxido nítrico, que es un radical libre gaseoso que relaja la inmuscularidad lisa vascular, regula el tono vascular y regula el tono del sistema cardíaco y pulmonar. Entonces, ahora pasamos a parámetros de optimización, que es uno de los puntos más altos de este informe, donde relaciona el consumo de oxígeno y la máxima eficiencia. Entonces, anteriormente habíamos nombrado los valores de oxígeno que consume un ventilador normal. El grupo de investigadores se basó en las investigaciones hechas por el filósofo J.S. Holden, el cual desarrolló un sistema de suministro de oxígeno que proporciona un alto nivel de fracción de oxígeno inspirada a partir de un modesto flujo de gas filtrado. Este es el sistema inicial que se tiene en cuenta para realizar 3 fases de construcción. Una donde se tiene un pistón generador, la segunda de la bomba autoinflable y por último el diseño final, con el cual se pretende combatir el consumo alto de oxígeno en ventiladores mecánicos. Ok, entonces después de hablar de todos los requisitos que sostiene nuestro proyecto, vamos a hablar de las bases de diseño. Entonces, en los sistemas de gases a bajo consumo tenemos principios neumáticos que se deben garantizar para cumplir con las condiciones de seguridad del paciente,
y de funcionamiento del dispositivo. Entonces, el primer parámetro que tenemos que tener en cuenta es la válvula lanzadora, la cual está simbolizada en nuestro dibujo con la letra S y está en una posición predeterminada para la insuflación del gas. También tenemos un pistón magnético sobre la válvula magnética con la letra A, el cual controla, tiene una relación directa con la válvula de aguja inspiratoria, que es la letra B, y se observa en la base del pistón pequeño. También con la letra V se representa la válvula unidireccional, que es la causante del enriquecimiento de oxígeno que se surte hacia los pulmones. Y por último tenemos la letra R, que es el depósito de enriquecimiento del aire esterilizado. Todo este sistema genera a través de un pistón generador de fuerza que trabaja de 2 a 4 bares de oxígeno, de presión. Bueno, continuando con la explicación de los 3 diseños planteados en el artículo por el grupo Anestesia de la ciudad de Swansea en el Reino Unido, presentamos el primer diseño, el cual es el pistón generador de fuerza, donde se evidencia una simplificación en el diseño, la cual reduce el consumo del gas y garantiza una optimización en el oxígeno como gas. Esto eventualmente sería un beneficio a la hora de producirse en masa, aunque tiene un problema inicial y es el costo del mismo. Este dispositivo asegura una presión de 2 bares y está diseñado para generar la suficiente presión de oxígeno que se genera en cada ciclo respiratorio como lo hace un respirador convencional. Siguiendo con las etapas de diseño, tenemos a la segunda etapa, donde encontramos un dispositivo modificado, ya un diseño con un fuelle autoinflable simplificado, donde el mecanismo neumático se añade a diferencia del modelo anterior. En lugar de accionar un pistón que es grande y costoso, se comprime una bomba de aire autoinflable que es de un solo uso. Y a través de este reemplazo, la bomba nos genera ahorros tanto en el costo como en la cantidad de oxígeno que se utiliza por paciente. Y la reducción es considerable, teniendo en cuenta también que en este diseño las válvulas y dispositivos de seguridad necesarios para el funcionamiento del ventilador básico están incluidos en el diseño. Y de esta manera se evita que el paciente caiga en dificultades como barotraumas o algún problema de tipo pulmonar. En este se puede realizar la respiración espontánea de manera normal y algunas de sus piezas son el compresor de plata que se ve en la imagen. También vemos el control de tiempo inspiratorio que está en la parte inferior y el control de tiempo expiratorio. También el sistema cíclico neumático y el pistón compresor dentro de los componentes principales de este sistema que se pueden observar detalladamente en la imagen. Por último, ya después de haber tenido una extensa investigación del funcionamiento de este y de los mecanismos que se podrían implementar al sistema para reducir considerablemente el consumo de oxígeno, se planteó una lista de componentes para la fabricación del mismo en masa. Entonces, lo primero que encontramos es un sensor de proximidad magnético sin contacto de salida neumática, un final de carrera, una válvula de lanzadera neumática que se retorna por resorte, una válvula reguladora de presión variable. También tenemos una válvula de control de flujo unidireccional, el cilindro redondo neumático, una válvula de cierre o válvula de bola y una válvula de retención de aire. Hay que tener en cuenta que el acoplamiento de este sistema se realizó a través del mecanismo Ocelot y se comprobó que
este sistema tiene un porcentaje mayor de efectividad comparado con el sistema neumático original de Ocelot, que es el Dragger Ocelot. El ahorro en litros por minuto también es considerable, ya que es de un 0,05% de los dispositivos convencionales, y teniendo en cuenta que estas pruebas se hicieron en el mayor esfuerzo del dispositivo. Como lo podemos ver aquí en la imagen, se evidencia que es un diseño de fuelle autoinflable para permitir la entrada volumétrica y la proporción fija del volumen corriente. El gas de respiración maneja los mismos niveles que se observaron en el segundo diseño, y el objetivo original es desarrollar un sistema eficiente en la entrega de gas ventilado, liviano y de fácil transporte, con una ganancia adicional que está libre de respaldo energético y oxígeno adicional por 6 horas, y tiene un modo particular de trabajo para pacientes que no requieran el 100% del oxígeno, que es añadir el extremo de un dispositivo a una superficie abierta de fuelle de pistón, que insuflará la bomba automáticamente, y de esta manera se ahorrará 1 litro por consumo en cada ciclo respiratorio. La presión de suministro aumenta a comparación del modelo inicial y es de 2 a 4 bares. Ok, ya para finalizar tenemos los resultados del estudio. En el diseño 1 se mostró una resistencia de aproximadamente 5 horas utilizando los cilindros estándares de 340 litros. En el diseño 2 encontramos que la fracción de inspiratoria de oxígeno aumentó marginalmente a medida que se redujo la distensibilidad pulmonar. Y en el diseño 3 encontramos que este mismo valor, que no actúa como sustituto, permaneció relativamente constante, mostrando solo una ligera disminución cuando aumentó la distensibilidad pulmonar y el volumen corriente. Y aquí tenemos las gráficas de comparación, que lo que realmente muestra es el funcionamiento de un equipo normal Ocelot con el Dragger 1000, y nuestro equipo, pues el que presentaron los investigadores ingleses bajo diferentes condiciones. Entonces, en las primeras pruebas de rendimiento podemos ver que hay una relación de expiración de 1 y 2, y en las segundas, que son las que se trabajan con el sistema de ventilación neumático de emergencia, son de 2 a 1. La primera, observamos una distensibilidad pulmonar en ambos, y vemos que los valores de volumen ideal son más óptimos utilizando el ventilador mecánico de emergencia. Y en la segunda vemos una mayor carga de trabajo, y aunque la mayor carga de trabajo se sostiene, la relación de volumen ideal que se produce por la confianza y la concentración de oxígeno tiene mejores resultados utilizando el ventilador neumático de diseño final. Y estas son las últimas conclusiones del estudio. Muchas gracias por la atención prestada.